Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Del corazón de Dios a tu corazón. Este estudio bíblico está dedicado a edificar nuestras vidas y estamos abocados a este tema tan importante de renovar la mente. Y siempre les recomiendo mirar los videos anteriores para que podamos entender la profundidad de este tema y la contextualización del tema que estamos tratando en este momento. Hoy vamos a ver una parte fundamental y que tiene que ver con la perspectiva del pensamiento, la perspectiva que toma nuestro pensamiento. Y ustedes recordarán, los que han visto el video, en el primer estudio que hablamos de las facultades de la mente y mencionamos los pensamientos, la imaginación, el conocer, el recordar y el entender también. Hoy vamos a ver desde la perspectiva del pensamiento 5 aspectos importantes. El primero de ellos, prepárense ya para tomar nota, es el saber. El saber es la perspectiva fundamental del pensamiento. Y esto tiene que ver con que se pone de evidencia y se confirma la facultad que tiene el libre albedrío, es decir, la libertad. La libertad. El pensamiento es precisamente el elemento clave de la libertad del pensar. Nadie puede prohibirte esto por más que se le imponga. Así que el libre albedrío que nos dio Dios, pero tiene estas dos cuestiones. El primero, la libertad, y segundo, la responsabilidad. Es decir, que el saber me hace libre, pero también me hace responsable. Y yo quisiera que podamos ver en Josué, en el libro de la Biblia, Josué, capítulo 24, versículo 15, porque allí la palabra del Señor a través de Josué nos establece este gran privilegio, esta gran libertad de pensar, pero también la responsabilidad de hacerlo. Le está hablando al pueblo. Josué mayor, anciano, sabiendo que el pueblo ha visto todo lo que Dios quiere hacer con ese pueblo, que ellos han visto el resultado de buenas y de malas conductas, y les dice esto, le dice: y si mal les parece servir al Señor, a Jehová, escojan hoy, elijan hoy a quién sirven, escojan hoy a quién quieren servir. Y continúa diciéndose a los dioses a quienes sirvieron los padres de ustedes cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos que estaban allí en la tierra que ustedes habitan, pero yo y mi casa ya elegimos, dice. Yo y mi casa ya elegimos, mi familia ya eligió. Yo y mi casa serviremos a Dios. Aquí se pone de manifiesto ni más ni menos que la práctica, el poder y la práctica de poder elegir, y Josué se la presenta al pueblo. Ustedes son libres para elegir, pero también serán responsables para elegir. Él ya había asumido su responsabilidad personal y familiar y ya había elegido servir al Señor. Entonces encontramos de que el libre albedrío es la libertad que tenemos y la responsabilidad que nos incumbe, ¿sí? Así que qué importante es entender esto. Desde Adán y Eva, que se puso de manifiesto esto. Dios le había dicho a Adán, allí al comienzo de la creación del ser humano, de la familia, de que esto tienen que hacer y esto no tienen que hacer. Y les puso un árbol. El árbol de allí, delante de ellos, le dijo: pueden comer de todos los árboles del huerto, pero será la prueba. Esta será la prueba de la libertad de ustedes. El libre albedrío que están ustedes se va a poner en evidencia aquí. Así que el día que coman, se apartarán de mí, morirán, que esto significa muerte, separarse de Dios, estar separado de Dios. Y bueno, sabemos cuál fue el resultado. Adán y Eva cayeron en pecado, o sea, decidieron en contra de lo que Dios les había advertido. Así que este saber es fundamental porque tiene que ver con la libertad que tenés para escoger, para elegir qué hacer con tu vida, qué hacer de tu vida. Hay un pasaje bíblico que dice: les puse delante la vida y la muerte, escoja, dice la Biblia. Les puse delante, dice Dios, la vida y la muerte. Así que somos libres y somos responsables para escoger entonces lo que tenemos que hacer. Y yo quisiera leer un pasaje que se encuentra en el libro de Romanos, en el capítulo 1, porque todos los seres humanos saben lo que tienen que hacer, saben.
aun cuando no conozcan la palabra de Dios, saben, dice, porque claro, uno diría, bueno, pero aquí no llegó el Evangelio, aquí no llegó la palabra de Dios. Bueno, la palabra del Señor dice lo siguiente en Romanos capítulo 1, en el versículo 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda inmundicia e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Miren ahora, presten atención. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no se puede ver de la persona de Dios, dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, o sea, viendo lo que ya Dios hizo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo ser humano básicamente puede ver el mundo en que se encuentra el universo, las estrellas, el sol y todo lo que descubre, y aún mirándose a sí mismo. Entonces eso revela que hay un creador y que hay una justicia, ¿sí? Una justicia también de ese creador y un propósito. Así que qué importante es saber esto. Así que el saber es la perspectiva del pensar. Así que, ¿qué estás pensando? Bueno, ¿qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que ya sabes sobre el sí y el no? Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. La segunda cuestión que quiero que veamos es la perspectiva del sentir. La mente tiene también la perspectiva del sentir. Dios no solamente nos hace saber las cosas fríamente, sino también experimentarlas. Yo quiero que anotes allí, experimentar. El sentir es experimentar en uno mismo lo que está pensando. ¿Qué sentís cuando pensás lo que pensás? ¿Sentís placer? ¿Sentís dolor? ¿Sentís tristeza, alegría? ¿Qué sentís cuando pensás eso? ¿Qué sentís en tus relaciones vinculares, en tus relaciones sociales? ¿Qué sentís del mundo? ¿Qué sentís de vos mismo? ¿Qué sentís frente a las cosas que haces? ¿Qué sentís frente a lo que querés hacer? Así que experimentamos dentro nuestro como un tester, testeamos adentro por nuestros propios sentimientos lo que pensamos. Así que la palabra del Señor dice que tenemos una guía para poder saber cómo estamos sintiendo en nuestra mente o en nuestro corazón, que es sinónimo de la mente. Corazón en la Biblia es sinónimo. En Filipenses 2:5 dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Así que acá nos está colocando un parámetro, una guía, una manera de sentir. Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Bien, y en Filipenses 3 también dice la palabra del Señor, dice lo siguiente en el versículo 15. Dice: así que todos los que somos perfectos, se refiere a los que buscamos a Cristo, los que somos salvos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, también se las revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, tengamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Es decir, que lo que acá está diciendo el apóstol San Pablo, nos está enseñando el Espíritu Santo, es que debemos experimentar. Primero con el pasaje de Efesios capítulo 2:5, cómo Cristo experimentó, cómo Cristo sintió. Pero también tenemos que sentir de manera de tener en cuenta la comunión con los demás. Dice que sintamos lo que sintamos, sigamos una misma regla. Sigamos una misma regla. Es decir, que tiene que edificar a los demás. Lo que vos sentís tiene que edificar tu familia, tiene que edificar a la iglesia, tiene que edificar la sociedad. Es evidente que lo que vos sentís como persona y como individuo no puede ser en contra de todo aquello que Dios quiere hacer con los demás. Así que tenemos que tener en cuenta esto. No puede ser en contra de lo que Dios quiere hacer o está haciendo con los demás. Tengámoslo en cuenta. Así que no es que tenemos libres los pensamientos y no sabemos qué hacer. Dios nos dio el sentir para esto. En tercer lugar, la tercera perspectiva es que la mente tiene esta facultad, esta perspectiva de expresar también. La mente se expresa. Y en este sentido quiero que anoten, compartir. La mente puede compartir lo que tiene con los demás. De hecho, compartimos.
todas nuestras expresiones, nuestras voluntades, nuestros deseos, nuestras respuestas, sí, no, nuestras elecciones, en relaciones vinculares con los demás, estamos compartiendo. Cuando decimos sí, no, nuestros estados de ánimo son expresiones de nuestra mente. Así que estamos compartiendo. Y quisiera leer en Lucas, en el capítulo 6, versículo 45, dice así la palabra del Señor. Lucas 6, 45, dice así la palabra del Señor. El hombre bueno, del buen tesoro, de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que aquí encontramos de que una de las facultades y de la perspectiva de la mente es compartir. Y si nuestro corazón es bueno, nuestra manera de pensar es buena, lo que compartimos es bueno. Ahora, si el corazón es malo, lo que estamos haciendo es compartir algo malo. Así que cuando compartimos algo malo, revisemos el corazón. Y cuando estamos compartiendo lo bueno, está hablando de una manera de pensar como Dios quiere que pensemos. Ahora, a este respecto yo quiero que también anoten. En el compartir tenemos que pensar qué comparto, qué, coloquen allí, qué y cómo. Hay un qué y un cómo. Es decir, si lo que comparto es la comida, ¿cómo se la estoy entregando? ¿Se la estoy tirando? ¿Se la estoy tirando? Si estoy ofreciendo una ayuda, ¿cómo se la estoy dando? Así que es el qué, el contenido, el qué, el contenido y el cómo, la manera. Contenido y manera. Así que es importante. Bueno, en cuarto lugar tenemos otra perspectiva de la mente, que es el desear. La mente desea, sí desea. Y en este aspecto quiero que anoten dos cosas. El desear nos habla de la propulsión, anótenlo, propulsión. ¿Qué significa? Que lo que nos mueve a buscar es la propulsión, es la fuerza como un motor adentro, ¿sí? De esa pulsión, de eso que sentimos adentro, ¿sí? Que nos lleva a buscarlo, a desearlo. Así que propulsión, tenemos propulsión por nuestros deseos, quiero hacerlo, moviliza nuestra voluntad. Y el dominio, anoten dominio. No es que avanzo a 1000 por hora y me llevo todo por delante. El deseo debe tener dominio. Debe tener dominio. Y en 1 Corintios capítulo 6, vamos a leerlo. 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 12. Dice así. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. No todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. 1 Corintios 6, 12. Así que tenemos la propulsión y el dominio propio. Es decir, el deseo. Está bien que desees si es de parte de Dios, ¿sí? Porque quizás no es lícito. Quizás no es lícito. Pero si viene de parte de Dios, está bien que lo desees, ¿sí? Pero tiene que tener dominio propio. Lo quinto, el quinto aspecto de la perspectiva del pensar es reconsiderar. Esto es maravilloso para nosotros, seres humanos imperfectos, aún para los hijos de Dios. De hecho, fuimos constituidos hijos de Dios porque hemos reconsiderado que la vieja manera de vivir no era la que Dios quería. Hemos reconsiderado nuestros pecados para poder arrepentirnos. Esta es una perspectiva fundamental. Hay gente que no quiere cambiar. No quiere cambiar. A mí no me digan nada, ni lo que tengo que hacer. Pero la mente te da la oportunidad. Dios te preparó con una mente para reconsiderar. Reconsidera. Debe reconsiderar. Porque la Biblia dice también en Isaías 55, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Su final, reconsiderar, colocar el freno, colocar el freno, colocar el freno. Cambiar la dirección. Arrepentimiento, que es la palabra griega, viene de la palabra griega metanoia, significa dar vuelta completamente, dar una media vuelta, dar vuelta. Así que girar es girar.
no seguir haciendo lo mismo, reconsiderar. Isaías 55:7, dice así la palabra del Señor en Isaías 55:7, ya lo encontramos. Es un llamado tremendo a toda persona y en todo tiempo en que la misericordia de Dios se manifieste. Isaías 55:7. Ya lo vamos a leer. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Deje el impío, reconsidere ese camino y vuélvase al Señor, vuélvase al Señor. Y esto nos lleva a dos cosas fundamentales para poder reconsiderar. Quiero que las anoten. La primera, oportunidad. Reconsiderar, tener la perspectiva mental de reconsiderar nuevamente, es tener una oportunidad, es entender de que hay oportunidad. Y lo segundo es que reconsiderar nos lleva a cambiar, es la oportunidad de cambiar. Así que tener la oportunidad y podés cambiar, pero hay que reconsiderar. Facultad, perspectiva que tu mente también tiene y que Dios te da por misericordia, porque te ama, porque Dios te ama. Bien, ahora vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con dos errores que tenemos en cuanto a la perspectiva de los pensamientos. Dos errores. La primera que quiero que vean es que el primer error es pensar es ser anti-espiritual. Es decir, no ser espiritual. No hay que pensar porque eso es natural, eso es humano, eso es carnal. No. Pensar que uno es racionalista, querer separar la mente del proyecto de Dios, del plan de Dios. Así que esto es un error terrible y lleva a veces a vidas hipócritas, a persistir en errores y en pecados y en actitudes que hasta a veces se trata hasta de disfrazarla de espiritualidad o de hipocresía. En Mateo capítulo 22, 37, Jesucristo dijo que el primer mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Es decir, que Dios preparó tu mente justamente para que le honres, para que tu vida se manifieste en una plenitud conforme a la voluntad de Dios. Así que qué importante es entender esto, de que es un error pensar de que no tenés que pensar. Qué redundante, ¿no? Pensar que no tenés que pensar. Qué terrible error. Bueno, el segundo error es pensar de que lo que vale y lo más importante es que yo sienta cosas. Sentir. Así lo siento yo. Bueno, pero así lo siento. Bueno, esto es lo que siento de parte de Dios. Y a veces está dentro del corazón humano, lleno de imperfecciones, de un pasado, de heridas, de anhelos y frustraciones, y me traiciona mi propia mente con lo que yo siento, y lo disfrazo como que es el sentir de Dios. Tener cuidado con eso. Ser dogmático. Tener cuidado en este sentido. Así que esta es una confusión y un error terrible que encierra a la persona y la puede llevar a una mente hasta cauterizada, que hablábamos en otro estudio, la mente cauterizada. Después ya no le entra más nada. Bueno, y pensar que todas las demás cosas hay que dejarlas en Dios. Y bueno, Dios sabe, sí, Dios sabe. No lo dudes que Dios sabe, pero quiere que vos también lo sepas. Dios sabe cómo se llaman tus hijos, pero quiere que vos sepas cómo se llaman. Dios sabe también el trabajo que tenés que tener, pero Dios sabe que vos tenés que buscarlo. Claro, Dios sabe, pero vos también tenés que saberlo, vos también. Así que, claro que lo dejamos en las manos de Dios, pero también en las manos que Dios nos dio a nosotros. Bueno, quiero que veamos ahora, entonces, otro aspecto importante. Si ya saliendo de los errores, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que tenemos que hacer es dejar la mente en las manos de Dios. La mente en las manos de Dios.
la mente. Vamos a ver dos cosas importantes. ¿Por qué? Poner la mente en las manos de Dios significa poner la mente como una herramienta, tu mente, una herramienta, así como la llave abre la puerta de tu casa, tu mente va a abrir muchísimas cosas que Dios quiere que conozcas y que sepas. Tu mente. Cuidado, que es importante. Los jóvenes que no quieren estudiar a veces o desatienden los estudios, la mente es una llave que te abría la puerta para otras cosas. Así que no pierdas la llave y no la maltrates. Así que, qué importante es entender esto. Es una herramienta. Qué difícil es trabajar sin herramientas, ¿eh? ¡Qué difícil! Bueno, a muchos se les hace difícil la vida porque no utilizan la mente. Así que es importante entonces entender que nuestra mente es una herramienta y que tiene un protagonismo. Filipenses capítulo 4, dice así la palabra del Señor, lo voy a leer. Filipenses 4, en el versículo muy conocido este pasaje, 4, versículo 8, dice así: por lo demás, hermanos, dice Pablo, ya cerrándole la carta a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad, en esto piensen. Así que estamos viendo entonces la mente como una herramienta de parte de Dios. En lo que tiene virtud, en lo que es honesto, ¿sí? En aquello que es amable, en aquello que tiene verdad, en lo que tiene buen nombre. Así que nos está hablando de una llave que abre. Así que qué importante es entender la mente como una herramienta. Otro aspecto, y con esto vamos a finalizar nuestro estudio, es que el pensar manifiesta el pacto de Dios. Que si en tu mente se manifiesta el pacto de Dios. El pensar es la manifestación, o debiera ser la manifestación del pacto de Dios. Voy a leer en Hebreos, capítulo 10, versículo 16. Dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. O sea, nosotros, el Nuevo Testamento, estamos en el Nuevo Testamento. Después de aquellos días. Dice, de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. Versículo 17 ahora. Y añade, dice, esto dice la Biblia, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué importante que es la perspectiva del pensamiento. Y si comenzás a entregarle tu mente al Señor y a ponerla en perspectiva, no de vos mismo, sino de Dios, para que el pacto de Dios se manifieste y para que experimentes el perdón de tus pecados de la gracia de Dios. Entonces, decirle: Señor, te entrego mi mente. Voy a esforzarme, voy a buscar todo lo que querés que busque, y voy a pensar como querés que yo piense, porque quiero caminar siempre con mi mente tomados de la mano de Dios. Dios te bendice. Hasta el próximo estudio. Nos vemos.